A ver, la 41. Un hombre de 32 años consulta por cuadro de 2 semanas de evolución de fiebre y dolor de costado izquierdo. Otra vez, ¿no? Auscultación pulmonar muestra disminución de murmullo. Radiografía de todas las muestras de derrame pleural. ¿Cuál de los siguientes hallazgos del líquido sería más probable en caso de tratarse de una tuberculosis pleural? Esto es sencillo. ¿Qué es lo que buscamos en tuberculosis? Primero, es un exudado. Segundo, es mononuclear. Mononuclear, no es polimorfonuclear. Y tercero, tiene un ADA elevado, mayor generalmente de 45. Y también generalmente tiene pocas células mesoteliales. Entonces, con eso, ¿cuál es la respuesta de todas, no? El ADA, ¿no? El ADA mayor de 45 es lo más común en una tuberculosis pleural. Pero otra cosa importante es que el ADA no hace diagnóstico. Tampoco hay elevaciones de ADA por otras causas. Una es el empiema, otra es la artritis reumatoide o las colagenopatías, y otras son las neoplasias de tipo linfoide, que también pueden elevar el ADA. Entonces, no toda elevación de ADA es tuberculosis. 42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no estima correcta acerca del quilotórax? ¿Qué es el quilotórax? Es la acumulación de triglicéridos por obstrucción del conducto torácico, que puede ser por traumático o que puede ser por compresión extrínseca, ¿no? ¿Cuál de las siguientes no estima correcta acerca del quilotórax? A ver. La anatomía del conducto torácico es prácticamente constante, o sea, se preserva, por lo que el tratamiento habitual consiste en el cierre quirúrgico de la fuga. Bueno, esta respuesta me da contradictoria, ¿no? Las causas más frecuentes son las neoplasias y los traumatismos, sí, del quilotórax. Entre las neoplasias, los linfomas. Y los traumatismos, bueno, los que rompen el conducto torácico, ¿no? Es la causa más frecuente de derrame pleural en el neonato también, eso es cierto. Uno de los criterios diagnósticos más fiables es el índice de colesterol triglicéridos menor que 1 en el líquido pleural. También es cierto porque lo que predomina son triglicéridos, no colesterol. Mayor en valor absoluto, mayor de 110 miligramos por decilitro de triglicéridos, también de diagnóstico de quilotórax. Aunque su efectividad es escasa, entre las medidas terapéuticas utilizadas, es cierto también esto, se encuentra la administración de una dieta pobre en grasas y con suplemento de triglicéridos de cadena media. También es cierto que damos como manejo esto, aunque su utilidad es escasa, es cierto también. Entonces, ¿cuál es la falsa? Aquí la A, ¿no? Porque dice, la anatomía del conducto torácico es prácticamente constante, o sea que no está abierto, dice, y por lo que el tratamiento habitual consiste en el cierre de la que eso no es cierto, ¿no? Se contradice más bien esa alternativa. 43. ¿Por qué mecanismo aparece hiperinsuflación dinámica? Creo que ya lo hicimos durante el ejercicio en pacientes con EPOC, pero para que se recuerden, ¿por qué mecanismo era? Vaciamiento incompleto de las unidades alveolares a causa del aumento de la frecuencia respiratoria en el ejercicio. Es cierto. A ver, 44. ¿Cuáles de los siguientes parámetros es más útil para valorar la gravedad y el pronóstico de un paciente con bronquitis crónica? ¿Cuál de los parámetros de la espirometría valora gravedad? Ya se lo he dicho varias veces, ¿eh? ¿O cuál de estos siguientes parámetros, en todo caso, valora gravedad y pronóstico en paciente con bronquitis crónica? Miren, acá no se dejen malear entre enfisema y bronquitis crónica. Aquí esta es una pregunta capciosa, porque dice bronquitis crónica, no dice EPOC. Porque si fuera EPOC, habría una respuesta, y si fuera bronquitis crónica, hay otra respuesta. Cuando es EPOC, estamos hablando de incluye el enfisema. Y en el enfisema, ¿cómo está el test de DLCO? ¿Bajo o normal o aumentado? El enfisema es una de las patologías obstructivas que tiene alteración de DLCO. Yo les decía, la restricción altera el DLCO. Cualquier patología restrictiva intrapulmonar, obviamente, altera el DLCO. Y en cambio, dentro de las patologías obstructivas, la única que altera el DLCO es el enfisema. El asma y la bronquitis crónica no altera el DLCO. Por eso que acá nos dicen bronquitis crónica. O sea, ¿cuál sería el parámetro útil para valorar la gravedad de una bronquitis crónica?
no es el DLCO, porque ya les decía, el DLCO es para enfisema. ¿Y por qué es eso? Por la fisiología del enfisema, ¿no? En el enfisema hay rotura de tabiques, rotura de capilares, y esto hace que el DLCO se altere y disminuya. En cambio, la bronquitis crónica es un problema de bronquios, no tiene nada que ver con DLCO. Aquí es el FED1. El FED1 es el mejor parámetro para valorar gravedad de bronquitis crónica y de asma también, ¿no? DLCO, sí, sí, el DLCO. 45. La principal complicación del tratamiento corticoideo por vía inhalatoria es eso cuando damos corticoides inhalados sin cámara y sin que el paciente se enjuague la boca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más común que pase? ¿Candidiasis o disfonía? Ustedes han escuchado más candidiasis, ¿no? Pero es la disfonía, lo más común, ¿eh? La principal complicación es la disfonía, en realidad, la voz. Candidiasis también es una complicación, pero es la segunda. La primera es la disfonía. Candidiasis orofaringia sí es cierto también, ¿eh? Pero la complicación, la principal, como dice acá, complicación es la disfonía. Insuficiencia suprarrenal no, porque no. Inhalado no se absorbe. Se absorbe la sangre, pero en poca cantidad, como para producir insuficiencia suprarrenal. 46. ¿Cuál es la medida terapéutica que más contribuye a aumentar las expectativas de vida y enlentecer el curso del EPOC? Los corticoides inhalados, los broncodilatadores, dejar de fumar, la fisioterapia, la oxigenoterapia desde estadios precoces. ¿Oxígeno? Pero miren bien la pregunta, no se manden tan rápido. Hay dos cosas que dice la pregunta, mira. ¿Cuál es la medida terapéutica que más contribuye a aumentar las expectativas de vida? Eso sí, eso se llama supervivencia, ¿no? Está bien. Pero dice, y enlentece el curso del EPOC. Enlentece, o sea, si tú haces algo, hace que el EPOC ya disminuya, o sea, su avance, digamos, ¿no? ¿Qué es? Dejar de fumar. Se ha visto que si el paciente con EPOC deja de fumar, el EPOC, sobre todo si está en estadios tempranos, incluso puede desaparecer, pero si está en estadios avanzados, lo que hace es disminuir esa caída brusca del FED1. Si el paciente deja de fumar, el FED1 va a seguir cayendo porque el EPOC es una enfermedad crónica, pero no cae tan bruscamente como el paciente que deja de que sigue fumando. Entonces, ¿quién enlentece el curso del EPOC? El dejar de fumar. ¿Quién aumenta la supervivencia? Obviamente es el oxígeno, pero si tenemos las dos medidas, oxígeno y dejar de fumar, produce ambas cosas, ¿no? Y en este caso, el dejar de fumar es la primera medida no médica de manejo de EPOC, ¿sí? Y luego aumenta la supervivencia, nada más es el oxígeno, no enlentece la enfermedad del oxígeno, solo aumenta supervivencia. O sea, la enfermedad sigue avanzando inexorablemente hacia la gravedad. Si fuma el paciente, este FED1 cae más rápido. Por ejemplo, el FED1 normal, después de los 50 años, cae 30 mililitros por año. En un paciente con EPOC, cae 90 a 60 mililitros por año si es que sigue fumando. Mírenme. Por eso, en eso se basa esta pregunta. Bueno, 47. En el asma persistente leve, ya otra vez, ¿cuál de los siguientes esquemas terapéuticos puede considerarse de elección? Ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál? Budesonida pautada más salbutamol pautado. No, a demanda, ¿no? Siempre salbutamol es a demanda. 48. En un paciente asmático, la radiografía de tórax presenta opacidades en dedo de guante e imágenes radiolúcidas alargadas y circulares. Esto nos está hablando como de bronquiectasias, ¿no? Pero dedo de guante nos indica que hay como un compromiso de esta bronquiectasia, como hay como que un llenado de esta bronquiectasia, ¿no? Bien delimitadas de paredes finas asociados a infiltradas alveolares de distribución predominantemente subpleural y también bandas atelectásicas. Usted sospecharía en primer lugar de un paciente asmático que tiene estas opacidades, que tiene también estas bronquiectasias y que algunas están como en dedo de guante, o sea, digamos con moco o con pus.
Cuando hablamos de asma y bronquiectasias centrales y imágenes en dedo de guante, estamos hablando de un asma complicada con un hongo, que es el aspergillus, que se llama el ABPA o aspergillosis broncopulmonar alérgica. ¿Ya? Entonces acuérdense que la aspergillosis broncopulmonar alérgica, el paciente es asmático y tiene estos infiltrados así de este tipo, dedo de guante, además de bronquiectasias centrales, y que son cambiantes, infiltrados que varían de un día a otro, incluso atelectasias, ¿no? Eso, acuérdense también de eso. Dedo de guante asmático, ABPA o aspergillosis broncopulmonar alérgica. 49. Una enfermedad infiltrativa difusa pulmonar con predominio de las siguientes lesiones en los campos superiores. Miren, sugiere cualquiera de las siguientes posibilidades diagnósticas menos una. O sea, acá nos está diciendo que casi todas las claves o respuestas tienen infiltrado superior a nivel de los campos superiores. ¿Cuál no tiene? Dice. Tuberculosis es superior, ¿no? Silicosis, recuerden, asbestosis era inferior y silicosis superior, ¿sí? Histocistosis celular Langerhans, bueno, no recordarán. Sarcoidosis, bueno, sí es superior. Asbestosis, bueno, asbestosis es la única que es inferior, que es pleural. ¿Se acuerdan de placas pleurales, mesotelioma, etcétera? 50. Un paciente diagnosticado de asma bronquial que está siendo tratado con corticoides bajas dosis y medicación de rescate, salbutamol a demanda, acude con control clínico periódico. El paciente refiere que en los últimos 3 meses ha tenido agudizaciones, o sea que se ha exacerbado, y utiliza salbutamol una vez al día, o sea que como que está medio descontrolado. Únicamente tiene disnea al subir escaleras o cuestas y algunas noches duerme de forma irregular por la tos. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas considera usted de elección? O sea, este quiere decir que es un asmático que no está muy controlado a pesar de estas dosis bajas de corticoide y salbutamol a demanda, ¿no? ¿Qué haríamos ahí, pues? Lo llevaríamos a un neumólogo, ¿no? Es para que se rían, ¿no? Añadiríamos tiotropio. Tiotropio lo usamos en EPOC. Es un anticolinérgico de acción prolongada. ¿Manteníamos la misma pauta farmacológica? No, pues no. Añadiríamos leucotrienos. Leucotrienos es más o menos el tercero en añadir, ¿eh? No es, o el segundo, no es el primero. ¿Qué es lo que haríamos? Les decía la vez en las anteriores preguntas. Cambiar a terapia combinada con corticoides inhalados a dosis bajas y beta-2 de acción prolongada. Eso es lo que generalmente se hace cuando un asmático no controla con corticoides solo, como es el caso de acá, ¿no? ¿Sí? Sí, no se olviden. 51. Un paciente diagnosticado de POC acude a urgencias por 4 a 3 días de duración con aumento de la disnea habitual, tos, expectoración blanquecina y somnolencia. Tras recibir tratamiento con oxígeno a bajas concentraciones, broncodilatadores y corticoides, se realiza una segunda gasometría con fracción inspirada de 28 que muestra un pH 7.32, presión de oxígeno 61, o sea, hipoxemia, acidosis, presión de CO2 58, miren, acidosis respiratoria, bicarbonato 29, o sea, ¿no? Medio alcalótico como para compensar la acidosis respiratoria. ¿Cuál sería la interpretación que haría usted de la gasometría arterial y qué tratamiento utilizaría? Bueno, ya les dije más o menos, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Aumentaríamos el flujo para que retenga más CO2? No, ¿no? Iniciaríamos ventilación mecánica no invasiva porque tiene una insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda con acidosis respiratoria moderada. Podría ser, ¿no? Añadiríamos bicarbonato para corregir la acidosis metabólica. ¿Hay acidosis metabólica? No hay, ¿no? El paciente no tiene insuficiencia respiratoria, por lo que continuaría con la misma pauta. No, ¿no? Añadirías aminofilina como estimulante del diafragma, que eso sí es cierto, pero haríamos eso, ya que apareció hipoxemia e hipercapnia. ¿Qué haríamos? Generalmente en los pacientes con EPOC que hacen hipercapnia o insuficiencia respiratoria hipercápnica, la primera indicación es ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Entonces esa sería aquí la respuesta. Ventilación mecánica no invasiva es lo que utilizaríamos aquí, justamente por esta insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda. ¿Sí? A ver, 52, paciente de 71 años, fumador de 2 paquetes año, cigarrillos día, digo, desde hace 50 años, es un fumador pesado, ¿no? Con buena calidad de vida previa y sin otros antecedentes patológicos de interés.
que consulta por tos y hemoptisis. Este ya, ¿no? Es un larga data anciano, hemoctoico. Exploración física no se aprecian datos significativos. En la radiografía de tórax se evidencia una masa pulmonar de 4 centímetros. Hallazgo que se confirma con la TAC torácico-abdominal, que localiza la lesión en el lóbulo inferior derecho y no hay adenopatías ni imágenes de metástasis. O sea, aparentemente es una masa grande en el pulmón derecho en un paciente fumador de larga data que ya está hemoctizando. ¿Qué estamos pensando? En un cáncer, ¿no? Pero miren, no tiene adenopatías, según la tórax abdominal no hay todavía, ni siquiera en el mediastino, ni en el ilio, ni en la zona del peritoneo, ni tampoco aparentemente hay metástasis al hígado, ni a la suprarrenal, ni nada, ¿no? Aparentemente es el tumor nomás. Broncoscopía objetiva, una lesión infiltrante en la pirámide basal derecha, bueno sí, cuya biopsia es un carcinoma epidermoide, bien diferenciado. En cuanto a las pruebas de función respiratoria, capacidad vital forzada, bueno, más o menos, 3 litros 300, 84%, FED1 80%, o sea, más o menos aceptable, ¿no? ¿Cuál debería ser el siguiente paso a seguir en este paciente? Mira, por ejemplo, FED1 80%, ¿no? Y más de 2 litros, miren. Podría sacar un pulmón, ¿no? Yo les decía, FED1 más de 2 litros, neumonectomía. Menos de 2 litros, contraindica neumonectomía. Pero ¿cuál sería el siguiente paso según esta pregunta, ¿no? Realizar una mediastinoscopía. ¿Ya para qué si la tomografía dice que no hay adenopatías? Una habría mediastinoscopía para biopsiar una adenopatía, ¿no? Y hacer un estadiaje. No haríamos eso, ¿no? ¿O ustedes harían eso? ¿Qué haríamos? Un test de consumo de oxígeno. ¿Para qué, no? Debe contraindicarse la intervención quirúrgica con intención curativa por la edad del paciente. Aparentemente ese es un cáncer localizado nada más, ¿no? Estadio, digamos, estadio 1 todavía, ¿no? Porque no tiene adenopatía, no tiene metástasis, tiene buena función pulmonar, aunque es grande porque es 4 centímetros, es un T2, pero solo T2, no tiene N, no tiene M. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Cuando tenemos solo un tumor grande localizado. Operarlo, sacarle ese tumor que se vaya del pulmón. Entonces haríamos esto. Debemos indicar una resección quirúrgica, una lobectomía inferior derecha y de forma directa. Eso es lo que haríamos, pues, obviamente. Y probablemente sea curativo esto, ¿eh? Probablemente sea curativo. ¿Sí? Para eso sirve el estadiaje. Por eso tenía una TAC tóraco-abdominal. Bueno, 53. Un paciente tiene un FED1 60% menor de lo previsto. Y la relación entre el FED1 y FBC, o sea, el índice de tifenol que les decía, es 78%. Miren, ¿eh? El patrón espirométrico corresponde a qué? Los patrones espirométricos se dan solo por la relación y por la FBC, no por el FED1. ¿Eh? Eso siempre se lo recalco. ¿Qué patrón espirométrico es? ¿Hay algún patrón espirométrico o no? Nos dan la capacidad vital forzada, no nos dan ese dato. O sea, no podemos hablar de restricción aquí. Nos están hablando de obstrucción probablemente, pero ¿cómo les decía que se define la obstrucción? Cuando esta relación está a menos de 70. Acá está en 78. Aquí ya no nos importa el FED1, porque si la relación está normal, no hay ningún patrón espirométrico. El FED1 es un dato, bueno, es un hallazgo ahí, pero el FED1 solo da gravedad de la obstrucción o de la restricción. Pero acá no tenemos nada. Tenemos relación normal. Entonces acá no tenemos obstrucción. No me vayan a poner obstrucción moderada por el FED1 nada más. Y acá no hay obstrucción. La obstrucción lo da la relación. Y la relación está normal. ¿Sí? ¿Sí les queda claro eso? ¿Eh? El FED1 no da diagnóstico de nada. Solo da gravedad nada más. Bueno, 54. En una radiografía simple de tórax de un hombre con disnea como síntoma clínico más importante, se ven infiltrados alveolares bilaterales difusos. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes entidades no produce este patrón radiológico? A ver. O sea, este es un compromiso alveolar, bilateral, difuso. ¿Cuál de todas estas no da ese compromiso alveolar bilateral difuso? El edema pulmonar cardiogénico sí lo da. La neumonía bilateral puede dar un filtrado alveolar difuso, bilateral también. El ARS, distrés respiratorio agudo, también. La aspiración, cuando uno se aspira también podría dar, ¿no?
La tuberculosis miliar no, porque son micronódulos. Justo esa es la definición de tuberculosis miliar, micronódulos. Y generalmente cuando hablamos de micronódulos estamos hablando de problema generalmente a nivel del intersticio, no alveolar, pues, ¿no? Esa es la respuesta ahí. 55. ¿Cuál de las siguientes alteraciones espirométricas no indica una patología bronquial obstructiva? Eso también ya se los dije. ¿Cuál no indica obstrucción? O sea, mejor dicho, acá es al revés. ¿Cuáles son obstructivas? Y hay una que no es obstructiva, ¿no? Esta es una pregunta un poquito capciosa, pero es importante para que se les quede grabado también, ¿eh? Lo que tiene que ver con obstrucción es esto, y esto es claro, ¿no? La disminución del FET1 FBC, eso es claro para diagnóstico de obstrucción, eso está correcto. Depresión del FET 25-75 tiene que ver con vía aérea menor, también tiene que ver con obstrucción, eso también es claro. Aumento del volumen residual, también, ¿eh? Tiene que ver con obstrucción, porque el volumen residual es el aire que se queda al final de una expiración forzada. Y normalmente como estos pacientes con problemas obstructivos empiezan a atrapar aire, este volumen residual empieza a aumentar. Eso es normal en una patología obstructiva de larga data. Eso es normal. Entonces también es cierto. Acá está entre la A y la D. Otra cosa, y aquí ya va a quedar claro, la capacidad vital disminuye en problemas de restricción, pero también disminuye en solo un caso cuando hay obstrucción, cuando hay un volumen residual muy aumentado o una capacidad residual funcional muy aumentada, generalmente aumentada pues por atrapamiento de aire, por problemas obstructivos. Cuando ese está muy aumentado, el volumen residual o la capacidad residual funcional están muy aumentados, la capacidad vital se hace corta o pequeña, y eso tiene que ver con atrapamiento de aire y tiene que ver con problema obstructivo severo. Entonces sí puede haber un problema obstructivo con capacidad vital baja. Por eso que la espirometría, cuando nos dice capacidad vital baja, no necesariamente es por obstrucción o por restricción. Tenemos que hacer por eso medición de volúmenes pulmonares con pletismografía. Esa es la razón por cual la espirometría solo sugiere restricción y no define restricción. Porque se puede dar este caso de que hay un atrapamiento de aire, un volumen residual alto, grande, y esto haya hecho que la capacidad vital disminuya, no siendo restricción, ¿eh? Siendo un problema obstructivo, crónico. Pero lo que sí no es cierto es que la capacidad pulmonar total esté baja. En un problema obstructivo no es lo común que esté baja, más bien está grande, más bien cuando ya hay hiperinsuflación pulmonar y normalmente no está baja, ¿no? En cambio sí está baja cuando es restricción. Ahí en la restricción sí la capacidad pulmonar total puede estar baja. Entonces es lo que no va con patología obstructiva, ¿no? La capacidad pulmonar total baja. Capacidad vital baja sí puede ir con obstrucción, ¿eh? Y también con restricción. Acuérdense de eso. Eso es espirometría. Y bueno, ese es un dato concreto, ¿eh? Capacidad vital puede ir con obstrucción cuando es crónico, cuando hay atrapamiento de aire y también cuando hay un problema restrictivo. 56. Respecto a la capacidad de difusión, o sea, del DLCO, de monóxido, señale que la afirmación de las siguientes no es la correcta. O sea, hay varias correctas, ¿no? ¿Qué pasa con el DLCO? Mide el intercambio gaseoso, el intercambio alveolo capilar. Generalmente está disminuida en los problemas que tienen que ver con este engrosamiento de esta membrana alveolo capilar. Pero también tiene que ver con la sangre que circula por esas zonas perfundidas de esa membrana alveolo capilar. Ya les decía, en el enfisema, ¿qué pasa con el DLCO? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? A ver, entiéndanlo así, el enfisema hay destrucción de tabiques porque empieza a atrapar aire, alveolos se rompen y también se rompen capilares. Entonces esa membrana alveolo capilar está alterada. Entonces, como está alterada, está rota, no va a haber ese intercambio gaseoso. Entonces disminuye el test de DLCO en el enfisema. Yo les decía, ese es el único test que diagnostica enfisema, problemas de enfisema en EPOC, porque la bronquitis crónica tiene DLCO normal y el enfisema tiene DLCO bajo.
Esa es la diferencia entre ambos, entre ambas entidades del EPOC, ¿no? No aumenta. Entonces, no es la correcta, ¿no? ¿Disminuyen el embolismo recurrente? Sí, podría disminuir. ¿Disminuyen la fibrosis pulmonar idiopática? Es cierto. ¿Aumenten el síndrome de Good-Pasteur? Good-Pasteur es una hemorragia pulmonar. Cuando hay muchos hematíes en estos capilares, también el monóxido de carbono se difunde rápido, por eso que aumenta. O sea, todo problema de hemorragia pulmonar o de congestión pulmonar, hay más perfusión en esa zona alveolo capilar y también puede aumentar el DLCO. ¿Disminuye la hipertensión pulmonar primaria? Sí, porque obviamente este capilar también se cierra, se constriñe y no va a haber ese pase de monóxido de carbono. Entonces lo que no va es que la aumenta en el enfisema, disminuye en el enfisema. Y eso es lo característico del enfisema a diferencia de la bronquitis crónica, ¿no? Señale cuál de las siguientes situaciones suele cursar con hipoxemia, con hipercapnia. Hipoxemia e hipercapnia. Eso es definición de hipoventilación alveolar. Cuando hay hipoxemia e hipercapnia, eso es definición de hipoventilación alveolar. ¿Cuál de estas entidades tienen que ver con hipoventilación alveolar? O sea, hipercapnia no se da sino más. Hipercapnia es muy raro ver. Más vemos hipoxemia. Los pacientes, por ejemplo, con EPOC tienen hipercapnia. Los pacientes con hipoventilación alveolar por problemas de caja torácica, de sistema nervioso central, de alteración de la placa mioneural, etc., tienen que ver con hipoventilación alveolar y hacen esto, hipoxemia e hipercapnia. Entonces, dentro de estas entidades, ¿cuál correspondería a esto? ¿Una neumonía lobar da hipercapnia? Muy rara vez, no da, pues, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, les decía, cuando es muy masivo. Edema pulmonar da hipoxemia, hipercapnia, ¿no? Metástasis pulmonar es difícil que dé hipercapnia, ¿no? Crisis de miastenia, porque es un problema neurológico que tiene que ver con hipoventilación alveolar. Y esto produce hipercapnia, que es lo característico, y la hipoxemia también. 58. ¿En cuál de las siguientes situaciones de hipoxia la diferencia alveolar arterial puede ser normal? Esto también es otra definición de hipoventilación alveolar, ¿ya? Cuando la gradiente, eso quiere decir gradiente alveolar arterial es normal, eso nos está hablando de hipoventilación alveolar. Cuando la gradiente alveolar arterial está alterada, nos está hablando de un problema pulmonar propiamente dicho, o sea, una neumonía, un tromboembolismo, una EPOC, una fibrosis. Cuando la gradiente es normal, nos está hablando de hipoventilación alveolar, ¿ya? Acuérdense de eso también. Gradiente normal, hipoxemia, hipercapnia son los que definen a la hipoventilación alveolar. 59. La gasometría